El Señor esté con vosotros. Proclamación del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Bien, el Evangelio pues es clarito y está perfectamente formulado. Más o menos la idea central pues ya la han cazado. Dios nos dice que no nos preocupemos tanto de las cosas de aquí abajo, del alimento y el vestido. Concretamente es lo que cita el Evangelio, que lo principal es preocuparse de conseguir el reino de Dios. Y el reino de Dios, como ya se lo he dicho a ustedes muchas veces, se fundamenta y se construye con la justicia y con el amor y con la paz. Resumiendo, Jesucristo nos dice que nos preocupemos más de amarnos más, de tener más justicia y de que haya en nosotros paz, sosiego, equilibrio, serenidad y sobre todo equilibrio mental, porque la paz y todas las emociones y sentimientos se consuguen siempre con lo puramente psicológico que haya en nuestras vidas. Bien, pues esto es más o menos lo que se nos dice en el Evangelio, y Jesús pues dice: no se preocupen, que yo ya me preocupo de los pájaros, y ven ustedes los pájaros, me preocupo del vestido de los lirios y de las flores, y ya ven ustedes qué lindos, qué flores, me preocupo del campo, y si no fuera por el hombre que es un depredador, el campo sería bello, la armonía de las cosas sería perfecta. Bien, pues entonces esto es más o menos la idea central. Pero el obispo nos ha dicho que hoy en todas las iglesias del Táchira leamos este documento, y es lo que yo voy a hacerles a ustedes.
Estén atentos porque dice cosas muy importantes. Saludos de paz y concordia. Paz y concordia. Como fruto del encuentro de oración y discernimiento realizado el pasado miércoles en la curia diocesana sobre la situación del país, se formó una comisión conformada por laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes para la elaboración de un texto que nos guíe ante esta realidad como pueblo de Dios en el Táchira. El texto que presentamos, agradecemos que sea leído en las celebraciones eucarísticas de este domingo, además entregado en las comunidades eclesiales de base y grupos de apostolado para la reflexión. De modo que este documento, elaborado por un grupo de laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, etcétera, tiene el sentido de que sirva de reflexión. Y viene el texto. No es muy largo, 2 hojitas. Nosotros, como pueblo de Dios del Estado Táchira, animados por nuestra fe en Jesucristo, queremos compartir nuestra preocupación y nuestra esperanza frente a la difícil situación que como Estado estamos viviendo. Fe y preocupación. Como Iglesia no nos podemos callar ante la realidad de violencia, injusticia, descrédito y confrontación entre diversos grupos que se hacen sentir en muchas localidades de nuestra querida tierra tachirense, en contraste con los valores tan nuestros como es la cordialidad, la acogida fraterna, la buena vecindad y la convivencia ordenada. Corremos el riesgo de hablar a pesar de la posibilidad de ser malinterpretados por unos y otros. Sabemos que no somos dueños de la verdad, ni pretendemos juzgar las decisiones de ninguna persona o institución. Desde la prudencia evangélica, alejada del miedo y de la insensatez, alentamos a cada persona a hacer lo que su conciencia le dicte, sin perder nunca de vista las consecuencias de sus acciones para el prójimo y para el conjunto del pueblo. Este párrafo es muy interesante. Desde la prudencia evangélica. La prudencia es una virtud que regula todo el comportamiento humano, cívico y social. Santo Tomás de Aquino, esto es una glosa que estoy haciendo yo. Santo Tomás de Aquino decía que la prudencia es la virtud que regula todo. La definía recta ratio agibilium, en latín. La recta razón de las cosas. De modo que habla de la prudencia como parte fundamental en todos nuestros actos. Es posible que, como el pueblo de Israel, nos sintamos abandonados de Dios. Y lo pone aquí entre comillas. Abandonados de Dios. Ustedes saben que Dios nunca nos abandona, pero hay el sentimiento de como que Dios no nos escucha.
¿Cuántas veces he oído yo entre ustedes por ahí decir siempre, el tiempo de Dios, ya vendrá el tiempo de Dios? ¿Y cuál es el tiempo de Dios? Lo cierto es que en la vida del hombre, Israel tenía el sentimiento de que se sentía como abandonado de Dios. Y le decía, Señor, 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 sácanos de la esclavitud. Y Dios, quietos ahí, decía Dios. Esto está en Isaías 49, 14. Pues bien, como pueblo de Israel nos sintamos abandonados ante los problemas que nos agobian, tales como el desabastecimiento, los ingresos que no alcanzan y la inseguridad, entre otros, agravados por el contrabando, el sicariato y el rencor. Problemas que atentan contra la unidad del pueblo, generan desaliento, desconfianza, tanto entre los venezolanos como frente a las instituciones, cuyo deber es velar por el bien común de los ciudadanos, proteger sus derechos e integridad, y terminan por empujarnos a buscar soluciones individualistas, prescindiendo de los demás. Ante la posible experiencia de abandono de parte de Dios, el profeta Isaías nos advierte, aunque hubiera una madre que se olvida del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Esto lo hemos leído en la primera lectura hoy. La experiencia de Dios, la experiencia del Dios de Jesús nos invita a vivir esta situación como una ocasión para confirmar que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Su presencia se hace palpable a través de nosotros como Iglesia, que en estos momentos también nos queremos hacer escuchar, uniéndonos de manera solidaria al dolor de las familias que en medio de estos acontecimientos han perdido familiares o tienen presos a sus hijos. Como discípulos seguidores de Jesús de Nazaret, queremos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo cuando dice, poniéndonos al servicio de la reconciliación en medio del pueblo. Esto es lo que queremos, dice San Pablo. En esto consiste el desafío de la hora presente para el pueblo del Dios del Táchira. 2 puntos. Contribuir a la unidad de todo el pueblo, a sentirnos nosotros parte del mismo pueblo venezolano, ansioso de mejorar su calidad de vida. Pasar de el ellos al nosotros abre la posibilidad de hacer del pueblo organizado el sujeto de la vida social y lograr que el Estado esté a su servicio y no al revés. Qué interesante esto. Pasar del ellos al nosotros. Esto abre la posibilidad de hacer del pueblo organizado el sujeto de la vida social y lograr que el Estado esté al servicio del pueblo y no al revés. Para hacer posible la reconciliación, alcanzar la unidad y reconstruir la confianza mutua entre los venezolanos y venezolanas, es necesario erradicar el lenguaje ofensivo y descalificador que denigra la dignidad del otro, entorpece el diálogo franco y honesto, haciendo imposible la paz que todos deseamos. Reconstruir la confianza quiere también que las autoridades civiles, judiciales, políticas y militares actúen con estricto apego a la ley y convenios internacionales firmados por la República, garantizando los derechos humanos como están consagrados en la Constitución y sancionando
a los responsables en caso de producir excesos. Muy interesante este párrafo. Como Iglesia del Táchira nos sentimos llamados a vivir las bienaventuranzas que desde la perspectiva de los pobres proclaman: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En esta hora difícil para el Táchira y para Venezuela, nuestro compromiso es acompañar los esfuerzos de tantas personas e instituciones en la construcción de la paz sin miedo a la verdad, reconociendo las causas del descontento de la gente por la frustración de sus aspiraciones a una vida digna que lleva a estudiantes, trabajadores, campesinos, empresarios, amos de casa, artistas, intelectuales, jóvenes, adultos y personas mayores a levantar legítimamente su voz de protesta para exigir sus derechos como personas y como ciudadanos. La razón, la sabiduría y el discernimiento son fundamentales en momentos de conflicto y es parte de nuestro compromiso. 2 puntos. ¿Cuál es nuestro compromiso? Dar paso a la verdad y rechazar todo acto violento, promover el diálogo y fomentar en este pueblo sediento de Dios lo mismo que Jesucristo nos enseña en su Evangelio. Y aquí citan este texto que yo lo cito tantas veces en esta iglesia, de Juan, cuando dice en la palabra de Cristo: la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Está en el Evangelio de San Juan 8:32. A la paz, consecuencia de haber saciado el hambre y sed de justicia, tantas veces les he hablado de esto yo, que la paz se consigue practicando el amor y la justicia, se llega actuando justa y pacíficamente. La violencia es siempre injusta porque apela al uso de la fuerza y al sometimiento del otro, rompiendo los lazos fraternos. Con violencia no es posible construir la convivencia pacífica que permita reconocernos como hermanos y, por tanto, hijos del mismo Padre. Con el deseo de contribuir a lo antes expuesto, invitamos a todas las comunidades cristianas a promover iniciativas concretas que favorezcan la unidad del pueblo a través de la reconciliación, jornadas de oración, vigilias ecuménicas, todo tipo de espacios para dialogar donde como pueblo de Dios y desde el Evangelio propongamos soluciones factibles que nos permitan emprender caminos de comunión. Al mismo tiempo exhortamos a los poderes públicos a realizar señales claras que faciliten el acercamiento entre quienes hoy se enfrentan. De modo que se nos habla el diálogo y se pide a los poderes públicos a realizar señales claras que faciliten el acercamiento entre quienes hoy se enfrentan. Como Iglesia del Táchira compartimos nuestra esperanza en que con la contribución de muchos problemas, poderes superar esta situación, sanar las heridas y salir fortalecidos como pueblo que construye su propio futuro. Pedimos a Nuestra Señora de la Consolación que nos ponga delante del Santo Cristo para recibir su Espíritu, que nos anime en este camino y compromiso. 2 de marzo del 2014, hoy. Bien, entonces creo que han entendido este mensaje, que es muy importante.
muy serio, muy ecuánime y muy valiente. No se olviden lo que les he dicho, este documento ha sido elaborado por laicos, por sacerdotes, por religiosos y por religiosas. Oremos. Te pedimos, Padre misericordioso, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos hagas algún día participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor queda con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Su amor, su amor, su amor está corriendo ya. Su amor, su amor, su amor está corriendo ya. Su amor, su amor, su amor está corriendo ya por todo el mundo. Está corriendo ya. Y tú eres quien lo hará correr. Y tú eres quien lo hará correr. Y tú eres quien lo hará correr por todo el mundo. Tú lo harás correr. Su amor, su amor, su amor está corriendo ya. Su amor, su amor, su amor está corriendo ya. Su amor, su amor, su amor está corriendo ya.